somos el equipo número 5 conformado por Alan Patricio, Juan Daniel, Luis Higinio y Blanca Cecilia, y les hablaremos acerca del paradigma del aprendizaje significativo y su enfoque en la educación. ¿Quién fue David Ausubel? David Paul Ausubel fue un psicólogo y pedagogo nacido en el año de 1918, que llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la psicología constructivista. Como tal, ponía mucho énfasis en elaborar la enseñanza a partir de los conocimientos que tiene el alumno. Es decir, que el primer paso en la tarea de enseñar debía ser averiguar lo que sabe el estudiante para así conocer la lógica que hay detrás de su modo de pensar y actuar en consecuencia. De este modo, para Ausubel, la enseñanza era un proceso por el cual se ayuda al estudiante a que siga aumentando y perfeccionando el conocimiento que ya tiene. En vez de imponerle un temario que debe ser memorizado, la educación no podía ser una transmisión de datos unilateral. El aprendizaje significativo. Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta. Esto porque dominó una perspectiva conductista. Sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá del cambio de la conducta, conduce a un cambio de experiencia. La teoría del aprendizaje significativo es la propuesta que hizo David Ausubel en 1963 en un contexto en el que, ante el conductismo imperante, se planteó como alternativa un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en el descubrimiento que privilegiaba el activismo y postulaba que se aprende aquello que se descubre. Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en determinado campo del conocimiento, así como su organización. Para el proceso de orientación de aprendizaje es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno. No solo debemos conocer la cantidad de información que posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando. Esta no se ve como una labor que se desarrolla con mentes en blanco, sino con la experiencia de estos. Yo les hablaré acerca de dos temas. El primero, que es la teoría de la asimilación, de la cual nos habla Ausubel, así como la asimilación obliteradora. La primera, que es la teoría de la asimilación, es la que nos permite entender el pilar fundamental del aprendizaje significativo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues cómo es que los nuevos conocimientos se integran a los viejos. También menciona que la asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada en una estructura cognitiva más general, de modo que hay una continuidad entre ellas y una sirve como expansión de la otra. Asimismo, la asimilación obliteradora nos habla de un proceso de aprendizaje significativo, nos habla que este no termina ahí. Al principio, cada vez que se quiera recordar la información nueva, se podrá hacer como si ésta fuese una entidad separada del marco cognitivo más general en el que se encuentra integrada. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos contenidos se funden en uno solo, de modo que ya no se puede abocar solamente uno entendiéndolo como una entidad separada de la otra. En cierto modo, el conocimiento nuevo que se aprendió al principio queda olvidado como tal, y en su lugar aparece un conjunto de informaciones que es cualitativamente diferente. A este proceso, Ausubel lo nombró
Asimilación obliteradora. ¿A qué nos referimos con esto? En la asimilación obliteradora se trata de un conocimiento que ya tenía previamente un alumno. Al enseñarle o darles otros nuevos conceptos, los fundes, los compactas y forma un nuevo concepto, olvidando así el primero que tenía. Queda en el olvido. ¿Por qué? Porque asimiló un nuevo conocimiento. De tal manera también que la teoría de asimilación es adquirir nuevos conocimientos e integrarlos con los viejos. Para entender un poco mejor el concepto de aprendizaje significativo que nos maneja David Ausubel, puede ayudarnos mucho para entenderla un poco mejor, saber lo que no es, en lo que no consiste, conocer la versión opuesta del aprendizaje significativo, que es el aprendizaje mecánico, también llamado aprendizaje memorístico, el cual es un concepto que está muy vinculado al aprendizaje pasivo, que como ya hemos escuchado en estos días en las dos materias que llevamos, es donde el alumno no interactúa, no manipula la nueva información que está recibiendo. El alumno solamente está sentado en su butaca, en su mesa banco, escuchando al maestro y anotando pues lo que éste le dice, pero pues hasta ahí nada más. Esta es la contraparte del aprendizaje significativo, y la cual solamente se basa en acumular contenidos o información en la memoria, pero sin vincularla a los conocimientos previos del niño o del estudiante. No la relaciona, pues. Y al no relacionarla a esta información, fácilmente se le va a olvidar a la persona, porque no la va a utilizar fuera de la escuela, fuera del salón de clases. La va a utilizar, sí, en, en un examen o para contestarle bien al maestro, pero pues solamente ahí. Y ejemplos de este aprendizaje memorístico, pues son el aprenderse la fecha de nacimiento de alguna personalidad, de alguien que aportó algo a la sociedad, cuántas personas hay en un lugar, en una ciudad, la distancia entre dos lugares, que puede ser la distancia entre la Tierra y la Luna, la distancia entre la Tierra y el Sol. Eso al alumno no le va a servir de nada para su vida diaria, solamente para contestar bien un examen o una pregunta. Y para finalizar con mi participación, eh, no digo que sea malo aprenderse cosas de memoria. Sí nos sirve aprender, pues todos aprendimos de forma memorística pues las tablas de multiplicar, y pues hasta la fecha pues todavía no la olvidamos porque pues la usamos como maestros. Como bien sabemos del concepto o la definición de lo que es el aprendizaje significativo, yo les voy a hablar de los tres tipos de aprendizaje significativo. El número uno tenemos el aprendizaje de representaciones, pues que dice que se trata de una forma más básica del aprendizaje. Pues en ella la persona otorga el significado a símbolos asociándolos a aquella parte concreta y objetiva de la realidad a la que hace referencia, recurriendo a conceptos fácilmente disponibles. Pues dentro de este aprendizaje yo pondría como ejemplo cuando el niño adquiere el vocabulario, pues primero aprende la palabra que representan objetos reales que tienen significados para él mismo. Entonces, en el segundo tenemos como el aprendizaje de conceptos. Pues se dice que en vez de asociar un símbolo a un objeto concreto y objetivo, se relaciona con una idea abstracta. Algo que en la mayoría de los casos tiene un significado muy personal. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy accesible solo a partir de nuestras propias experiencias personales.
Les mencionaría el ejemplo que a partir de nuestras experiencias concretas se comprende que la palabra mamá puede usarse también por otras personas, pero refiriéndose a sus madres. El número 3 tenemos como el aprendizaje de preposiciones. Pues en este aprendizaje el conocimiento surge de la combinación lógica de conceptos, pues que constituye la forma del aprendizaje significativo más elaborada, pues ya que a partir de ella se es capaz de realizar apreciaciones científicas. Pues este tipo de aprendizaje demanda más esfuerzo, ya que se sirve de las dos anteriores, de que es el aprendizaje de representación y el aprendizaje de conceptos. En unos ejemplos que he observado ahí en este aprendizaje es cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, que puede formar frases que contengan dos o más conceptos, en donde afirme o niegue algo. Por eso, pues, el conocimientos previos que tiene el alumno son muy importantes, ya que comparan con su estructura cognitiva. Y esos serían los tres tipos de aprendizaje.